Bueno, pues en este caso yo voy a exponer sobre el derecho positivo, o mejor conocido como el positivismo jurídico. El positivismo jurídico, pues yo lo escogí como tema de exposición debido a que lo considero como una norma, no, lo considero como una corriente jurídica que ha tenido grande trascendencia y que tiene actualmente en México dentro de la aplicación y también de la legislación de las leyes pues, de nuestro sistema jurídico mexicano. Vamos a iniciar con una diapositiva que es Introducción al Derecho Positivo, donde vienen unas pequeñas ideas de lo que se va a exponer. Dice que el derecho positivo es una doctrina que entiende que el derecho es creado por el Estado y solo existe en la medida en que éste lo reconoce. Los principios fundamentales del derecho positivo son la separación entre derecho moral y la primacía de la ley y la positivización del derecho. El derecho positivo tiene sus orígenes en el pensamiento de la Ilustración. Este derecho choca mucho con el derecho justnaturalista, ya que este sostiene que tiene como base la moral y en cambio el derecho positivo lo separa completamente. Algunas críticas que se le han hecho al positivismo es la falta de conexión con la justicia, la incapacidad para explicar el cambio social y la posibilidad de que el Estado pueda crear leyes injustas. Y hasta el final de la exposición pues vamos a ver aplicaciones actuales del positivismo en el derecho internacional, pero basándome más pues en el derecho mexicano. Pues vamos a iniciar. Orígenes y principios fundamentales. Orígenes. John Austin, 1790-1859, es considerado el fundador del positivismo jurídico. Austin argumentó que la ley es un conjunto de órdenes emitidas por una autoridad política y que su validez no depende de su contenido moral. Otros importantes exponentes del positivismo jurídico, claro, va a estar aquí adentro Hans Kelsen, que igual hace una grandísima aportación pues dentro de esta doctrina filosófica del derecho. Principios fundamentales. El positivismo jurídico sostiene que la ley es un producto de la voluntad humana y no de la razón o de la naturaleza. Pues aquí vemos cómo se confronta con el justnaturalismo. La validez de la ley depende de su fuente, no de su contenido moral o consonancia con principios superiores. Y el tercero es el positivismo jurídico rechaza la idea de que exista una ley natural o divina que sirva como fundamento del derecho. Diferencias con el justnaturalismo. Dice, el positivismo jurídico considera que el derecho es creado por el hombre y se basa en la norma estricta, mientras que el justnaturalismo considera que el derecho es intrínseco al ser humano y debe ser descubierto a través de la razón y la naturaleza. El positivismo jurídico se enfoca en el sentido de las leyes y su aplicación práctica, mientras que el justnaturalismo se enfoca en los principios éticos y morales que subyacen al derecho. Y el positivismo jurídico defiende la separación entre el derecho y moral, mientras que el justnaturalismo sostiene que el derecho debe estar basado en principios éticos y morales. Aquí esto lo podemos ver en la obra reflejada de Hans Kelsen, que es llamada La teoría pura del derecho, donde sostiene el proceso legislativo, donde una norma que tiene un origen moral, al momento que pasa al orden jurídico, al sistema jurídico, se le quita ese lado moral para pasar estrictamente al sistema jurídico, convirtiéndose así en un derecho positivo. En cambio, como habíamos dicho antes, pues el justnaturalismo sostiene que siempre, aún así ya estando en un sistema jurídico, se sigue conservando su sistema moral. Y aquí es donde se confrontan mayormente estas dos teorías. Críticas al positivismo jurídico. El positivismo jurídico no tiene en cuenta la justicia o moralidad de sus decisiones. El positivismo jurídico no puede explicar cómo se deben crear las leyes. El positivismo jurídico no puede explicar la existencia de leyes injustas y el positivismo jurídico no tiene en cuenta la influencia de la política y poder en la creación y aplicación de leyes. Otra crítica igual muy sonada es que establecen que bajo el positivismo jurídico es como se establecieron dictaduras como la de Hitler en Alemania y su predominación durante la Segunda Guerra Mundial.
basándose en que dicen que Hitler pues respaldó todos sus hechos antihumanos con el derecho positivo. Y ahora vamos a pasar a las aplicaciones y ejemplos en la actualidad. La interpretación de la ley parte de los jueces, tribunales y se basa en su texto y no criterios morales o éticos. El derecho se aplica de manera uniforme y objetiva, sin importar las circunstancias o preferencias personales. La ley es creada por el Estado y su cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. El derecho es un producto social y no una base metafísica o divina. Y la aplicación del derecho busca la resolución de conflictos. Aquí, como vemos, entendemos, como lo explica muy bien Hans Kelsen en su libro de la teoría pura del derecho, que el derecho pues va a ser creado por el Estado y va a ser obligatorio para todos los ciudadanos, así entendiendo que el derecho desde sus inicios va a buscar el bien común. Entonces, como ya había dicho antes, Hans Kelsen igual establece la separación de la moral, también establece una pirámide de derechos fundamentales. Gracias.